Y hace algunas semanas nada más, el Fondo Monetario Internacional le pidió a la Argentina que pusiese en marcha un plan económico creíble. Lo hizo de esta manera, lo hizo directamente mencionando la palabra credibilidad. Y uno se pregunta qué era creíble. Yo me lo preguntaba en aquel momento. Y le advertía algo que hoy está pasando. Le advertía que quizás el Fondo Monetario ya quería poner un pie en la Argentina porque lo que buscaba indefectiblemente era marcarle no solamente el ritmo, sino también la dirección de las políticas económicas que tiene que aplicar el gobierno nacional. Lo vemos al ministro Martín Guzmán, trata de alguna manera de defender, el gobierno debe defender su propio plan económico ante lo que va a ser la presión ineludible e histórica del Fondo Monetario Internacional, que por supuesto no ha cambiado, que por supuesto detrás de esa fachada, de esa especie de efigie que ha montado, donde dicen ahora el fondo es bueno, el fondo sigue siendo el Fondo Monetario, un banco que ha prestado dinero, y yo le diría más, un banco que ha prestado dinero con la idea de ir a reclamarlo para exigir algún tipo de política. Y esto es lo que está pasando en este momento. Yo le hablaba de hace unas semanas, cuando el fondo directamente mencionaba la palabra credibilidad. Credibilidad es lo que no tienen aquellos que están señalando al gobierno en este momento, aquellos que están de alguna manera acusándolo, por ejemplo, de no llevar adelante lo que es el IFE 4, ¿no? El ministro Martín Guzmán, y ahora lo vamos a compartir, anoche aquí en C5N, en el programa de Gustavo Silvestre, dio la definición de por qué no hay un IFE 4 para la Argentina en los próximos meses. Escúchelo. IFE sirvió muchísimo. Sí. Tal como lo decís, protegió a gente que estaba en una situación muy dura, generó un efecto en la economía real, obviamente implicó un esfuerzo importantísimo. Las medidas de protección social van evolucionando. Hoy no es el momento de un IFE 4 porque, así como no es el momento de otras cosas, porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad, proteger a la gente, a todo el país. Claro. ¿Sí? Por eso nosotros vamos manejando los tiempos. Hoy no es el momento de eso, entendiendo que igual hay una situación muy dura, pero que hay equilibrios muy delicados que mantener para que haya estabilidad en Argentina. Entonces no habrá IFE 4. Por ahora no, pero nosotros nos guardamos cierto grado de flexibilidad por si la pandemia en algún momento vuelve a pegar la vuelta como pasó en Europa. Claro. Bueno, lo que no dice el ministro, porque no puede, está claro, es directamente mencionar que no hay recursos, ¿no? Que los recursos no son infinitos, que la emisión de dinero tiene un límite que claramente el gobierno ha apelado hasta ese límite para tratar de sostener a determinados sectores muy vulnerables de la sociedad. Hablábamos recién con algunos comerciantes, ellos de alguna manera aplauden el ATP, también aplauden el IFE. El gobierno ha impulsado un programa para asistir precisamente a distintos sectores de la sociedad, pero si uno lo compara, lo que ha invertido este gobierno con respecto a otros en el mundo, pero también en la región, se encuentra con que en términos generales este gobierno ha tenido muchísimos menos recursos que otros en otras partes del planeta. Esto no se dice, pero es la cruda realidad. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué? ¿Porque falta voluntad política? Bueno, no, todo lo contrario, porque claramente digo, la Argentina viene de 4 años donde se ha erosionado el erario público, donde se ha erosionado directamente el sistema económico, donde se apeló a la tasa de interés como una especie de zanahoria para que ingresen los dólares que después se fugaban bajo ningún aspecto controlados, por supuesto, habían levantado las supervisiones y todo, y esa fuga terminó generando la deuda y no están los dólares. Y hoy la Argentina tiene un problema realmente importante porque esos dólares no están en el Banco Central. Entonces, directamente cuando uno analiza el presupuesto del año 2021, se encuentra con un gobierno que tiene baja cantidad de recursos y que no puede financiar el IFE 4, que no puede financiar el ATP, que no puede financiar otros programas, que quizás va a pedir un préstamo para poder financiar la obra pública, y eso tiene un correlato directo con lo que ha pasado en la Argentina. No está divorciado. Por eso resulta sumamente cínico cuestiones como las que estamos viendo por estas horas, distintos referentes de la política, pero también del mundo empresario, que señalan al gobierno diciendo, bueno, vieron, finalmente este gobierno no tenía la fórmula mágica, no podía generar crecimiento económico. O como dice el expresidente Macri, se dieron cuenta de que con el facilismo el asado no llegó.
El colmo del cinismo es que uno de los responsables máximos de la situación económica, del deterioro social, de la recesión económica, uno de los responsables máximos de una política que lo único que ha generado en los últimos años en la Argentina ha sido mayor inflación, mayor caída del poder adquisitivo del salario, menores jubilaciones, que ha generado también un vaciamiento de las arcas del Banco Central a partir de préstamos que se fugaron del país. Que quien haya hecho eso, que esté directamente relacionándose con esto, ¿no? Que esté mencionando esto, que esté apuntalando con el dedo directamente al gobierno nacional. La verdad que a todas luces llama muchísimo la atención, o en todo caso no llama tanto la atención. Lo que quiero advertirle en esta tarde es que hay algunos jugadores invisibles que en lugar de reconocerse coautores, corresponsables, como puede ser el propio Fondo Monetario Internacional, de la delicada situación con la que la Argentina entró en la pandemia, porque este es el dato fundamental, la Argentina entró en una pandemia con una situación fiscal realmente desastrosa, con una situación de carácter monetaria realmente muy lamentable. Bueno, en ese mismo momento uno podría pensar que todas esas personas, todos esos actores se tendrían que hacer cargo. Bueno, no, todo lo contrario, están señalando con el dedo. Se lo preguntaba anoche al titular del Vice, a José Ignacio de Mendiguren, y esto me respondía. También tengo que decirle, con tu receta, mira el país que me dejaste. Un país que exporta a razón de $400 la tonelada e importa a 1.800. Está quebrado. Ahora, este país no es Pero otro. ese no fue el modelo del Fondo Monetario, fue el modelo de Por Cambiemos. supuesto, por eso lo apoyaron y a ese modelo le dieron 45.000 millones de dólares. Hacete cargo, Yo estoy en un banco. Si yo veo que mi cliente está quebrado y le doy la plata, soy tan responsable como el cliente. Pero acá me sanciona el Banco Central por haberlo dado. Allá no lo sanciona nadie. Pero ¿qué es lo que nos falta hoy? Demostrarle al fondo, de lo que estamos convencidos, que Argentina tiene absoluta capacidad de recuperarse. Sí. En dos cosas te digo. La cadena agroindustrial, que es una ley que está por entrar al Congreso. A vos en 4 años te lleva las exportaciones a 100.000 millones de dólares. Pero no con sanata, con cosas muy concretas que están estudiadas. Bueno, lo decía claramente de Mendiguren, ¿no? El Fondo Monetario le prestaba dinero a un modelo económico que no funcionaba, pero que no funcionó nunca, que primero tuvo que financiarse en los mercados internacionales, que después no pudo repagar esa deuda, que golpeó la puerta del Fondo Monetario para pedir 44.000 millones de dólares. Hoy la Argentina está sentada frente al Fondo Monetario, un Fondo Monetario que le va a pedir, que le va a plantear condiciones, y esas condiciones las vamos a estar viendo. Que no le sorprenda que no hay IFE4, que no le sorprenda que no vaya a haber ATP, que no le sorprenda que en términos generales las jubilaciones terminen peleándose directamente con la suba de los precios, porque eso es parte de todo aquello que ha heredado el gobierno y que afortunadamente, digo, se está haciendo cargo, pero por supuesto con muchísimas dificultades.